Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este programa, este podcast. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la depresión. Y es muy importante este tema. De hecho, si no has escuchado el episodio anterior, córrele porque esa fue una introducción a la depresión. Porque además, bueno, pues en el episodio pasado hablé acerca de un padecimiento que tengo desde los 10 años, que es el hipotiroidismo. Entonces, pues es un padecimiento que aunque fue diagnosticado a tiempo, también hasta la fecha ha tenido estragos en mi cuerpo, ha tenido estragos en mi mente y sobre todo en esta parte de la depresión. La depresión pues no solamente se refleja como mucha flojera o mucho cansancio, que de hecho es justamente de lo que hablé en el episodio pasado, sino que también es importante ponerle atención a cambios de humor, como por ejemplo estar irritable, porque pues a lo mejor estoy de malas o a lo mejor estoy que no me calienta ni el sol, como diríamos en México, pero sí es muy importante ponerle atención a este tipo de cambios, porque creo que cuando nosotros o alguno de nosotros podemos llegar a sentir depresión, solamente tenemos como esta comparativa como en la televisión, ¿no? O en las películas, cuando a lo mejor el protagonista se queda acostado en su cama con sus cobijas y la mamá o el papá o un familiar llega y le toca y le dice, ve a trabajar, y la persona dice, no, no quiero, me siento mal, me siento deprimido, ¿no? Y entonces a lo mejor incluso es hasta una expresión que llegamos a utilizar como algo vago, que no sabemos explicar, porque si te acercas a una persona y le preguntas, oye, ¿para ti qué es la depresión? E incluso puedes preguntarte en este momento, ahorita, ¿qué es para mí la depresión? Haz una pausa y di, ¿qué es para mí la depresión? Y a lo mejor pudiera ser una respuesta de cuando tengo flojera, cuando estoy triste, cuando lloro, cuando a lo mejor no quiero levantarme, cuando a lo mejor, no sé, creo que está pasando esto, ¿no? Acabo de terminar una relación y la verdad es que no tengo nada de ánimos ni de ganas, y entonces para mí esto es la depresión. Pero va muchísimo más allá. Hay cambios muy importantes y que se acentúan en el cambio o en el estado de ánimo a los que hay que prestarles atención, como lo que les decía ahorita, ¿no? Estar enojados. Acabo de ver una película que se llama Mi vecino gruñón, y es muy interesante cómo este hombre vive en depresión y nadie se da cuenta. Todos, incluso el nombre de la película nos hace creer que exactamente es un gruñón que está inconforme con la vida, y conforme va avanzando esta película nos vamos dando cuenta de que no es que solamente sea un malhumorado o que solamente esté amargado en la vida, sino que está sufriendo de depresión, y que como no sabe gestionar esta emoción, la única forma que tiene él, aparte es una película muy emocionante porque tiene como algunos detalles de cómo se comporta una persona neurótica, bueno, pues además de cómo no se puede gestionar en ese momento o cómo no tiene las habilidades para poder explicarlo, y comienza a hacer ciertas rondas en su vecindario para poner las cosas en orden, y que además pues todos piensan que es porque es un malhumorado, porque es un ogro, porque a lo mejor es muy gruñón, pero realmente lo que hay detrás de estas acciones es la depresión. Entonces, si alguna vez tú has convivido con una persona que hace algo similar a él, te invito a que veas la película para que puedas incluso tener este detector de depresión, que no solamente es alguien que llora o que no solamente que es alguien que se queda en su cama, porque ese es de lo más fácil, pero de lo más difícil es identificar cuando hay mal humor, cuando a lo mejor la persona va y hace su trabajo, va y hace sus actividades y de repente a lo mejor empezamos a ver que tiene cortadas en los brazos, o que pues tuvo un intento de suicidio, o que a lo mejor incluso desafortunadamente logró suicidarse y nos enteramos por medio de alguien que lo hizo. Entonces decimos, pero ¿cómo? Si iba al trabajo o si iba y hacía las cosas. Por ejemplo, yo cuando en algún momento llegué a tener una depresión muy fuerte,
pues mi familia igual, he comentado en otros episodios que yo soy un poco como reacia o como resistente a contarle a mi familia este tipo de situaciones por las que paso, porque no sé, en algún momento a lo mejor así me crié, así he tenido como en mi forma de salir adelante, o no sabría explicar con toda claridad por qué exactamente, pero pues nunca le dije a nadie, ¿no? Y cuando yo tenía a lo mejor entre 15 y 16 años, que fue cuando más se acentuó esa depresión, pues había muchas claves o había muchos síntomas que en algún momento pudieron haber visto mis amigos o pudieron haber visto mis familiares, pero pues muchas veces no sabemos qué hacer, sobre todo porque la persona que está deprimida no sabe qué hacer con ello, porque a lo mejor pasó por una pérdida, porque a lo mejor está en duelo, porque a lo mejor incluso en su propio organismo, que es lo que yo les contaba en el episodio anterior, ¿no? Con el hipotiroidismo de repente podemos llegar a sentir depresión, incluso la distimia, que es una de las depresiones o una de los tipos, pues también están dentro de los síntomas de hipotiroidismo. Entonces imagínate a una persona que está viviendo con dos cosas a la vez, con hipotiroidismo y con depresión. Entonces, si no lo podemos canalizar y no hay quien lo detecte, va a ser muy difícil y muy complicado para la persona que lo está viviendo. Y por eso también es parte de lo que quiero hacer con este podcast, no solamente expresar, no solamente contarte mis experiencias, sino que a través de estas experiencias puedas tener cómo lo viví yo. Tal vez te da curiosidad y dices, a ver, ¿qué es el hipotiroidismo? ¿Qué es la distimia? ¿Qué es la depresión? Personas con depresión, síntomas, etcétera. Y a través de esto, tú puedas interesarte y puedas detectar más fácilmente a una persona que sufre con este tipo de situaciones, con este tipo de síntomas, y que, bueno, ayudemos a estas personas y sobre todo tener las herramientas para poder ayudarle, porque a veces es difícil cuando una persona con depresión pues pueda salir adelante por su propio pie o con sus propios medios, porque incluso parecería ilógico, pero muchas veces no queremos que nos ayuden. Y muchas veces pensamos, ¿cómo es que alguien no quiere ser ayudado? Claro que quisiera esa persona sentirse mejor, pero realmente es que es tan difícil porque hay un cambio en nuestra mentalidad, hay un cambio incluso fisiológico, hay un cambio en toda nuestra química cerebral y demás, que es complicado solamente poder explicar, sentirse bien y sentirse mal. O sea, no solamente es como estos dos lados donde elijo sentirme bien y ya llegué del otro lado, sino que también es un proceso muy difícil. Incluso a veces también llega a haber algo que se llama en psicoanálisis ganancia secundaria, cuando las personas empiezan a prestarle atención a esta persona y a lo mejor esa persona nunca tuvo atención, y a través de ese padecimiento, de ese síntoma, podemos llegar a sacar un provecho. Pero incluso, y tú dirás, bueno, pero oye, es que entonces ¿para qué le ayuda a esta persona? O a lo mejor ya no le voy a prestar atención. A veces esto es algo inconsciente. A nosotros nos gusta la atención, nos gusta que nos consientan, que nos apapachen, etcétera. O ¿a poco no? Parte de la enfermedad, cuando te sientes mal, ¿qué es lo bonito que recuerdas? Cuando tu mamá te prepara un caldito, cuando a lo mejor dices, ay, qué padre, pude descansar el día de hoy, me quedé, no fui al trabajo. O sea, sí hay algo que podemos rescatar dentro de eso malo, algo bueno. Y a lo mejor no siempre, a lo mejor nuestras experiencias nos pueden marcar una diferencia, pero cuando sí pasa y cuando esto se hace inconsciente, empieza a hacer esto que empieza a ganarse a través de estos síntomas, a través de la depresión, y empieza a haber atención y empieza a haber preocupación de parte de la familia, y con esto también se puede generar una resistencia al cambio o a mejorar. No es que sea como un plan malévolo y yo diga, jaja, voy a entrar en depresión y ahora voy a hacer que toda la gente
me vea y que toda la gente se preocupe y a través de esto los voy a manipular. No siempre es así. A veces es incluso algo inconsciente que no me doy cuenta o que no noto y que bueno, pues ahí está, pero sí es importante que nosotros como personas en general sepamos qué está pasando con alguien que está sufriendo de depresión, y en algún momento también hablamos de la ansiedad, ¿no? Entonces es importante saber los síntomas y, ¿por qué no?, un día profundizar un poco más acerca del tema, pero para eso también es importante que, por favor, si tú no me sigues en redes sociales, me busques como psic.nancyjm o en Psiconeuma, que es psico-neuma, y en cualquiera de las dos cuentas me puedes dejar tu mensajito y ahí en cualquiera de las dos cuentas me puedes dejar un comentario acerca de qué te gustaría que tocáramos en temas y bueno, sobre todo que si en algún momento lo podemos hablar en el podcast de Psiconeuma, que es donde están Abigail Ramírez y Diana Colín, bueno, pues ahí súper estaría mejor, porque además están desde dos perspectivas diferentes dialogando acerca de temas completamente interesantes y que bueno, además pues estaremos muy contentos de poder hacer más contenido para ustedes, porque les decía, la intención es que aprendamos a distinguir y sobre todo que contemos con las herramientas necesarias para ayudar a cualquiera de las personas que tengamos a nuestro alrededor y que lo necesiten. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo o nos estamos escuchando en el próximo episodio y recuerda, transforma tu espíritu.